Bueno, hermanos, hemos estado hablando la última sesión de la reunión de familias acerca de la importancia de tener una visión multigeneracional y todavía vamos a hablar de eso en esta sesión también. Hemos estado viendo lo importante que debe ser para nosotros como padres el estar involucrados en con quién nuestras hijas se van a casar. Hemos hablado de la importancia de nosotros como padres respecto a cómo nosotros debemos de manera intencional ponerle gran importancia a los hijos que estamos criando, que van a terminar siendo esposos, que van a terminar siendo padres. Y hoy día, hermanos, vamos a continuar viendo este tema acerca de la importancia de tener una visión multigeneracional, porque el autor lo que va a hacer en esta sección del capítulo 1 que todavía estamos estudiando es mostrarnos el impacto que tuvo en su vida, como también el impacto que tiene en general en la sociedad la falta de padres. Y específicamente vamos a hablar de eso en esta sesión. La próxima sesión de familias vamos a hablar de el matrimonio y qué es lo que debemos creer sobre el matrimonio. Pero hoy día vamos a hablar, hermanos, de la importancia específicamente de los padres, ¿sí? No estoy utilizando la palabra padres para referirme a la mamá y al papá, sino específicamente a los papás. Pues la falta de un padre en el hogar o lamentablemente el que tengamos padres dentro de los hogares los cuales no cumplan los requisitos, los cuales no cumplan lo que Dios les manda cumplir como cabezas de hogar, tiene, hermanos, serias consecuencias. El autor nos presenta en esta sección parte de su relato, es su propio testimonio acerca de qué es lo que le tocó vivir a él. Y hermanos, sinceramente le tocó vivir algo que le toca vivir a muchas personas alrededor del mundo y lamentablemente esto se está dando más que todo en los países de primer mundo, ¿sí? Y siempre lo pongo entre comillas porque no entiendo cómo se le puede seguir llamando países de primer mundo a países que han caído en una decadencia moral de la forma en la que lo estamos viendo en nuestra época. Pero es conocido de que muchas familias en Estados Unidos, en Europa, muchos hijos crecen literalmente sin padres en el hogar o con padres abusivos o con padres violentos o con padres que más bien están en contra de lo que Dios quiere para la familia y para los hijos. Y esto tiene serias consecuencias. Y el autor nos presenta acá de que él sinceramente estaba acostumbrado a no tener un padre, pues eso es lo que le tocó vivir. Sus papás, su mamá se embarazó muy joven, estando, si no me equivoco, todavía en la secundaria, y se casaron, pero al final el padre abandonó el hogar. Y lo que nos comenta es de que esto no es algo que le pasó simplemente a él, sino que en la sociedad en la que él vivía era incluso algo normal, a tal grado de que él sentía de que, ok, sí, falta un padre en mi hogar, pero no sentía tanto la ausencia. ¿Por qué? Porque al ver a sus amigos, al ver a sus vecinos, normalmente era lo que sucedía alrededor de su familia, alrededor de las personas que estaban cercanas a él. La mayoría de los niños no tenían un padre con el cual hubieran crecido. Y hermanos, esto es una realidad, si bien en los países de primer mundo es terrible lo que está sucediendo, pero también es una realidad en nuestra época. Ahora, yo sé que el contexto boliviano todavía es un poco, bueno, es bastante distinto al contexto que se vive en países de primer mundo. Pero en nuestro contexto ustedes también saben, hermanos, de que muchas veces, por más de que el padre no abandone el hogar, el padre es ausente. El padre simplemente no está. Está tan ocupado con su trabajo, con sus amigos, con sus hobbies, que muchas veces la esposa y los hijos sienten que el padre no está. Los hijos sienten que el padre no está. Y si bien no vemos la cantidad de familias abandonadas por el padre como se da en otros países, aunque también se da eso en nuestros países, pero la realidad es de que nosotros vivimos una sociedad la cual ha promovido el concepto de que tener un padre ausente es lo normal, ¿sí? Y la mamá normalmente es la que se hace cargo completamente del hogar muchas veces
y los padres están involucrados en otras cosas, creen que simplemente traer dinero al hogar eso es suficiente y con eso ya han cumplido su rol como esposos, como padres, y luego pueden dedicarse ellos a su vida y muchas veces incluso cuando están en el hogar ni siquiera pasan tiempo con su familia, sino que tienen sus propias actividades. Y hermanos, esto es muy grave y esto es muy doloroso y esto es algo que va a traer muchos conflictos. Y no es raro, hermanos, de que por estas razones es de que vivimos una época en la cual la familia y el concepto del matrimonio es un fracaso. No es raro, hermanos, de que los niños crecen en familias en las cuales no se ve necesario que esté un padre, los padres son ausentes, los padres abandonan sus hogares y luego esos mismos niños crecen y ¿qué crees que es lo que van a hacer? Van a ser niños los cuales crean, ok, sí, mi presencia en el hogar, en la familia, tampoco es requerida. Van a crecer mujeres las cuales crean que igual no necesitan un esposo, un padre para que realmente una familia vaya bien. Y es por eso que lo que nos comenta este autor en la experiencia que él mismo tuvo es de que si bien su padre no estuvo en el hogar, la realidad es de que dentro de su familia muchos de sus primos también no tuvieron un padre en el hogar. Y nos da él el recuento de cuántas personas y cuántos divorcios hay dentro de su familia. Literalmente nos presenta de que en su familia, junto con la de su esposa, lamentablemente, entre primos, tíos, etcétera, hay más de 22 divorcios, si no me equivoco, y puedo estar quizás fallando un poco en los números. Pero realmente es terrible porque una familia que no tiene un padre y luego uno va viendo qué es lo que sucede con los hijos, qué es lo que sucede con la siguiente generación. Y lo que normalmente sucede es de que la siguiente generación no le presta la atención debida a la necesidad de tener un padre en el hogar, no le presta la atención debida a la necesidad de que un esposo y una esposa verdaderamente estén unidos cumpliendo el rol que Dios les ha dado dentro de una familia. Y van a terminar repitiendo los mismos errores y van a terminar propagando una sociedad en la cual los niños literalmente crezcan en familias divididas. Y hermanos, esto es grave porque como hemos visto y hemos repetido muchas veces y no me voy a cansar de repetirlo, hermano, la sociedad está como la familia está, la iglesia va a estar como las familias estén. Y el autor nos presenta acá de que lamentablemente el tren que siguió su familia y todos aquellos que lo rodeaban fue una generación la cual continuaron las mismas malas prácticas de las familias en las cuales han sido criados, produciendo un montón de divorcios, un montón de familias disfuncionales. Incluso nos menciona de que lamentablemente él tiene como 73 primos, los cuales terminaron naciendo y terminaron siendo criados en una relación fuera del matrimonio. Muchas personas, lamentablemente, incluso en nuestra época y también en nuestro contexto social, creen que el concubinato es algo normal, es el vivir juntos en un lugar, pero sin un compromiso serio, sin una promesa de permanecer juntos delante de la iglesia, delante de Dios, delante del gobierno, no es necesario. Y por lo tanto terminan teniendo hijos los cuales no viven en un entorno en el cual se les presente la promesa y el compromiso al matrimonio como algo honorable, como algo lo cual debemos respetar y lo cual debemos valorar. Y como ya he mencionado, ¿qué es lo que creen que va a suceder con la siguiente generación? Y el autor nos presenta esto en esta sección del capítulo, en la cual no solamente él fue afectado, sino que lamentablemente a su alrededor, incluso vecinos, amigos, primos, etcétera, también lamentablemente fueron afectados de tal forma que empezaron a repetir el mismo patrón, el mismo patrón. Y bueno, a pesar de eso, el autor nos presenta también de que tuvo la bendición de poder relacionarse con su padre en los últimos años que tuvo con él. Esa es una bendición que él tuvo a pesar de que muchas veces él oró por no ver a su padre quizás, por el sufrimiento que les causó, porque él sí tenía conocimiento de que su padre estaba involucrado en las drogas, era un adicto y
Pero por la gracia de Dios, cuando él conoció el Evangelio, Dios también le dio la oportunidad de encontrarse con su padre y hacer todo lo posible para que conozca el Evangelio, para que conozca la salvación. Y eso es, sinceramente, solamente gracias al Señor. Pero la realidad, hermanos, es de que el caso y el costo de que no haya padres en el hogar los cuales estén cumpliendo su rol es un costo muy, muy elevado. Y en la siguiente sección de este capítulo, el autor lo que va a hacer es presentarnos estadísticas acerca de qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos con familias disfuncionales en las cuales los padres o abandonan la familia o son ausentes. Y estas, hermanos, creo que son estadísticas muy, muy importantes. En Estados Unidos, especialmente en la comunidad afroamericana, es algo que se da constantemente. Mucha gente en Estados Unidos pregunta por qué. ¿Por qué será que los afroamericanos en Estados Unidos muchas veces no les va muy bien? Y a veces quieren culpar al gobierno, a veces quieren culpar a la economía, a veces quieren culpar al racismo. Pero la realidad que muchos han reconocido en nuestra época es que el problema es de que lamentablemente esa comunidad crecen y crían generaciones sin padres, con familias disfuncionales, con familias quebradas. Y las estadísticas, hermanos, estas son, ¿sí? Eh, Aproximadamente el 75% de hijos que crecen sin un padre experimentan pobreza. Pobreza. Experimentan un estado de pobreza en el cual tienen que permanecer por un largo periodo de tiempo y muchas veces no salen de ese estado. Y ahora, estas estadísticas son muy interesantes cuando las comparas con la estadística opuesta, ¿sí? Como por ejemplo, ¿cuál es el porcentaje de pobreza en los niños y en las familias en las cuales los dos padres se mantienen juntos? Como les dije, en una familia en la cual y un niño que crece sin un padre, el 75% de estas personas terminan en pobreza, cuando en las familias en las cuales los padres y la pareja se mantienen juntas, solamente el 20% se mantiene o llega a la pobreza, ¿sí? El no tener un padre en el hogar es la causa número uno de pobreza en Estados Unidos. Esto es algo que se conoce, ¿sí? Esto es algo que se sabe. Y creo que, hermanos, sinceramente, estos son números que debemos tomar muy en cuenta. ¿Por qué? Porque cuando vemos pobreza, muchas veces queremos culpar directamente al gobierno, queremos pedir que el gobierno nos dé bonos, nos dé dinero y que se haga cargo. Cuando, hermanos, muchas veces el problema es de que dentro de los hogares no han habido padres los cuales enseñen a la siguiente generación cómo deben trabajar. No han habido padres los cuales le muestren a la siguiente generación cómo un hombre debe trabajar y esforzarse por proveer para su familia. Sino más bien los padres que abandonan el hogar muchas veces es por temas egoístas y para no tener que hacerse responsables económicamente de una familia. Los padres ausentes dentro del hogar muchas veces tampoco son ejemplo de cómo un hombre debe administrar los recursos dentro de sus familias. Y eso es lo que ven los niños, eso es lo que ve la siguiente generación. Y entonces crece una nueva generación la cual no sabe cómo administrar, no sabe cómo trabajar, no se le ha mostrado cómo salir adelante. Y hermanos, creo que estos números sí deben llamar mucho nuestra atención. Porque como he mencionado, el tema de la pobreza, sinceramente, creo que no se puede quitar del debate y de la discusión acerca de por qué vemos tanta pobreza, aunque la pobreza se ha disminuido mucho en los últimos años. Pero aún así, en los lugares en los que encontramos mucha pobreza, creo que no se puede quitar del debate, de la discusión, el tema de que quizás es causa de la falta de padres que no están cumpliendo su rol dentro de los hogares, ¿sí? Pero estas no son las únicas estadísticas, porque la pobreza, sinceramente, a veces podría ser lo menos grave respecto a las consecuencias de tener hogares en los cuales los padres no cumplen su rol. Pues las estadísticas también nos muestran de que los hijos que viven en hogares donde el padre es ausente, escucha esto, son más propensos a terminar siendo expulsados de la escuela, del colegio, no terminar el colegio.
Son también más propensos de abandonar completamente la escuela, ¿sí? Son más propensos a desarrollar problemas emocionales, problemas de carácter, son más propensos a cometer suicidio, son más propensos a caer en abusos, a ser abusados por la negligencia de sus padres. Así también los varones, escuchen bien esto, los varones que han vivido en familias sin un padre son mucho más propensos a volverse violentos, a volverse criminales, e incluso el autor nos presenta estos números de que los hombres que en este momento están en la cárcel, el 70% de los hombres que están en la cárcel son hombres que han vivido en familias sin un padre o con un padre ausente. Hermanos, esto no es coincidencia, ¿sí? El que las personas sean más propensas al suicidio, a la violencia, a los vicios, al crimen, no es coincidencia de que sean muchas de estas personas sean el resultado o la manifestación de familias en las cuales el padre no ha cumplido su rol, no ha cumplido su rol. Y estos hechos, estas pruebas, el autor nos las presenta como algo que debemos mirar con mucho detenimiento y debe hacernos notar cuán importante es criar hombres devotos a nuestro Señor, los cuales cambien esta forma en la cual nuestra sociedad lamentablemente está caminando, ¿sí? Hombres los cuales cambien la forma en la que se hacen las familias, en la que se forman las familias, en las que se edifican y se construyen familias. Y este tipo de estadísticas, hermanos, también deben hacernos responsables y deben abrir nuestros ojos a la necesidad que tenemos de que nuestras hijas encuentren buenos hombres y se casen con hombres que verdaderamente puedan cumplir el rol que Dios le ha dado a los varones. Y esto no va a pasar, hermanos, a menos de que entendamos el problema en el que estamos y de que verdaderamente por nuestra negligencia y nuestra irresponsabilidad estamos literalmente condenando a las generaciones futuras a este tipo de cosas. Más crímenes, más suicidios, más inmoralidad, más abusos, más, más maldad en este mundo. Eso es lo inevitable. Y es por eso, hermanos, que debemos empezar a cambiar nuestra mentalidad. Y el autor sí va a tocar esto que hemos tocado la última sesión también. Y es de que debemos empezar a ver nuestra vida de una forma en la cual el egoísmo no sea el centro, ¿sí? Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es simplemente pensar en el aquí, en el ahora, en lo mío, en el presente, y no estamos tomando en cuenta de que realmente las decisiones que tomemos ahora, verdaderamente lo que hagamos nosotros ahora no nos va a afectar solamente a nosotros, sino que va a afectar a las siguientes generaciones también. Y lamentablemente los padres y las personas en nuestra época, pero están acostumbradas a ese egoísmo, ¿sí? A solamente pensar en qué es lo que me beneficia a mí, en qué es lo que yo quiero, en qué es lo que a mí me causa placer, en cuáles son mis necesidades presentes, temporales, aquí y ahora, en lugar de abrir su mirada a que somos parte de una sociedad, somos parte de una familia y lo que hacemos verdaderamente va a impactar a muchas, muchas más personas, ¿sí? E incluso dentro del matrimonio, si bien el matrimonio no es sencillo, hermanos, el egoísmo es uno de los motivos por los cuales mucha gente termina divorciándose. Muchas veces, y el autor presenta esto, sí, de que la gente incluso utiliza a Dios para divorciarse, sí. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente dice, sabes, es que no soy feliz en este matrimonio y no creo que Dios quiera que yo viva infeliz. Entonces, debo divorciarme, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no creo que Dios quiera que yo no sea feliz, como si la felicidad fuera el objetivo principal de Dios. Te recuerdo que el objetivo principal de Dios no es nuestra felicidad, sino es su gloria. Entonces, vivimos en una época, hermano, en la que la gente vive lamentablemente tiene este carácter, esta actitud egoísta, en la cual creen que el fin último es de que nosotros seamos felices, pero realmente esto no es así.
cuando en realidad deberíamos estar pensando qué es lo mejor. No se trata de qué es lo que me hace feliz. Por lo que te hace feliz, lamentablemente muchos hombres terminan engañando a sus esposas, terminan destruyendo una familia, terminan destruyendo su reputación y el ejemplo que le van a dejar a la siguiente generación. Y todo con el eslogan es que no soy feliz, ¿sí? Es que contigo no soy feliz. Hermanos, la próxima sesión vamos a ver el tema del matrimonio. Sabemos de que hay motivos por los cuales el divorcio es permitido de parte de Dios, pero hermano, el que no te sientas feliz, ese no es un motivo. El que el matrimonio sea difícil, ese no es un motivo. Sino más bien debemos dejar de ser egoístas y empezar a pensar qué es lo que verdaderamente va a beneficiar a mis hijos, a la mujer a la cual Dios me ha dado como un regalo, y qué es lo que va a beneficiar a las siguientes generaciones. Y lamentablemente, si no cambiamos esa mentalidad egoísta, esa mentalidad egocentrista, las cosas no van a cambiar, hermanos, sinceramente, ¿sí? ¿Por qué un padre abandona un hogar, hermano? ¿Sabes por qué? Porque no está pensando en sus hijos, porque no está pensando en su esposa, está pensando en sí mismo. ¿Por qué un padre es ausente en el hogar? Es porque no está pensando en su esposa, no está pensando en sus hijos, está pensando en sí mismo. Y dicho sea de paso, hermanos, sinceramente yo creo de que normalmente los problemas dentro de una pareja, dentro de un matrimonio, se dan por el egoísmo de una persona. Cuando una persona empieza a pensar más en qué es lo que yo quiero, qué es lo que yo deseo, qué es lo que a mí me satisface, qué es lo que es que tú no me das lo que yo quiero, es que no estoy recibiendo lo que yo esperaba recibir, es que no eras lo que yo esperaba que seas. En lugar de cumplir lo que el apóstol Pablo nos dice, Filipenses capítulo 2, no mirando cada cual por lo suyo propio, sino por lo de los demás. No, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, nos va hacia el apóstol Pablo, que no tomó en cuenta el ser igual a Dios, sino que estuvo dispuesto a hacerse esclavo para el bien de nosotros. Y hermanos, esto es lo que se necesita. Lo que se necesita son hombres, y eso ya me estoy adelantando un poco en este libro, pero lo que se necesita son hombres los cuales entiendan de que mi misión en este mundo no es satisfacerme a mí mismo, sino sacrificarme por los demás. Y es ahí donde voy a encontrar la verdadera satisfacción, porque voy a estar cumpliendo el propósito con el cual he sido creado. Mi propósito en este mundo no es satisfacerme a mí mismo, sino sacrificarme por el bienestar de los demás. Y hermano, yo te puedo asegurar, ahí es donde vas a encontrar la felicidad. Ahí es donde la felicidad va a llegar, no como una meta, sino como un fruto de una meta más grande. Porque la felicidad nunca debería ser la meta, la felicidad debería ser un fruto de una meta más grande que nosotros estamos siguiendo, que es sacrificarnos por otros, que es dar nuestra vida por otros, que es satisfacer y hacer lo que necesitemos por el bienestar de los demás. Pero no vas a tú a encontrar la verdadera felicidad y la verdadera satisfacción a menos de que tengas una meta más grande que simplemente pensar en qué es lo que a ti te hace feliz. Y lamentablemente por hombres que no tienen esta mentalidad, y no solamente hombres, también mujeres, sí, se viven las estadísticas y las consecuencias que acabo de presentarles respecto a las generaciones que lamentablemente crecen sin un padre, que lamentablemente crecen sin una familia unida, ¿sí? Sin ver un padre y una madre unidos en el hogar criándolos. Ahora, hay algo que también el autor va a tocar acá, ¿sí? Y es al nosotros abrir nuestros ojos a la responsabilidad que tenemos con la siguiente generación, hermanos, los padres tenemos la responsabilidad de proteger a nuestras hijas y obviamente a nuestras esposas, pero estamos hablando de la siguiente generación, de proteger a nuestras hijas, ¿sí? De casarse e involucrarse con hombres que no cumplen el estándar bíblico de lo que es un hombre. Y hermanos, esta responsabilidad lamentablemente en nuestra sociedad se le ha intentado quitar a los padres. Y en muchos casos se ha logrado. Los padres creen que no tienen ninguna responsabilidad sobre las relaciones que tienen sus hijos. No tienen. Incluso hemos hablado de esto la semana pasada, lo voy a volver a repetir. Hay muchos padres que sus hijos están noviando y ni siquiera saben con quién.
Y están esperando que, a ver, cuándo nos lo presentará o cuándo nos la presentará. Como si nosotros no tuviéramos que cumplir un rol sumamente importante en respecto a esto. Y Dios, como vamos a ver en un momento, hermanos, nos llama a que cumplamos un rol muy importante y de autoridad respecto a con quienes nuestras hijas se van a casar. Y debemos enseñarles incluso a nuestras hijas de que, escucha bien esto, ellas no tienen por qué conformarse con algo que vaya más abajo del estándar que Dios nos presenta acerca de un buen esposo. Esto es algo que vamos a tocar un poco más adelante, pero hermanos, esto es algo muy importante, ¿sí? Y es tan importante, pero que lamentablemente es tan ignorado al punto de que el autor también nos presenta en este capítulo, de que las mismas iglesias no están tomándose el tiempo y la responsabilidad de enseñar, instruir a las familias acerca de los diferentes roles que padres, madres, hijos, esposo, esposa tienen. Y muchos saben eso, ¿sí? Y en nuestra iglesia mucha gente a veces se ha sorprendido porque tenemos una reunión de familias constantemente, y desde hace años tenemos eso. Y esto es porque como iglesia hemos entendido de que la familia es algo muy, muy importante. Es algo que no podemos dejar como algo periférico. Sí, en nuestra iglesia tenemos cosas muy importantes como la predicación expositiva, como los sacramentos, como las reuniones que tenemos en las cuales se enseña la palabra de Dios. Pero hemos visto que la escritura también nos lleva a entender de que las familias tienen que ser instruidas de una manera especial. Y ahora yo creo que están siendo instruidas todos los domingos cuando escuchan la palabra de Dios, pero aparte de eso, vemos nosotros en la escritura la necesidad y cuán importante es para Dios, ¿sí? De que las familias sepan el rol que deben tener, el rol que deben cumplir dentro de la familia, como también dentro de la iglesia, como dentro de la sociedad. Y el autor pregunta acá y dice, ¿alguna vez tú has escuchado de una iglesia en la cual se discuta este tema de que los padres están siendo ausentes, en que los padres no están cumpliendo su responsabilidad de manera continua? Muchas veces no, hermanos, y no vas a encontrar muchas Biblias, lamentablemente, que tengan, que le den la importancia a la familia que la Biblia le da. Y eso es un error y eso es algo que también debemos empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque si bien hemos visto los costos tan terribles que hay que pagar por familias disfuncionales en las cuales los padres no cumplen su rol, hermanos, la Biblia también y la historia nos presenta el otro lado. ¿Qué es lo que sucede? Escucha bien esto, cuando un padre cumple su rol. Y hemos leído el pasaje en Éxodo 20, la última sesión, en la cual Dios dice eso, ¿verdad? Si ustedes me abandonan, si ustedes no cumplen mis mandamientos, si ustedes hacen las cosas a su manera, Dios dice, ok, voy a venir 4 generaciones después y sus hijos van a seguir cometiendo sus pecados. Pero al mismo tiempo Dios dice, si ustedes cumplen mis mandamientos, guardan mis mandamientos, yo voy a tener misericordia hasta por 1000 generaciones, por 1000 generaciones. Y el autor, hermanos, aquí nos va a presentar la historia de uno de los teólogos más grandes que ha tenido la iglesia cristiana, que es la historia de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Ahora, muchos de ellos lo conocen, mucha gente, perdón, lo conoce por una prédica muy conocida que él tiene, que obviamente no la tenemos grabada porque él es un pastor del 1700, pero la tenemos escrita, que se llama Pecadores en las manos de un Dios airado, que es una de sus prédicas más conocidas, ¿sí? Este autor tiene muchos libros, es reconocido como un filósofo, como un teólogo, y es uno de los hombres, de los teólogos más importantes que ha producido Estados Unidos. Y es uno de los que Dios ha utilizado para lo que se conoce como el primer gran avivamiento o el primer gran despertar en Estados Unidos, ¿sí? Pero lo que muchos no conocen, hermanos, es el impacto que este hombre tuvo, no solamente en la iglesia, no solamente en teología, con sus libros y en la sociedad, desde una perspectiva de teólogo, desde una posición de maestro, ¿sí? De pastor, sino muchos no conocen cuál fue, hermano, el impacto y la influencia que tuvo, escucha, por el hecho de haber sido un padre que se dedique a su familia. Y este Jonathan Edwards fue un hombre que es conocido porque fue devoto a su esposa que se llamaba Sara,
Por 31 años, él le fue devoto hasta que ella murió. Y él estaba comprometido, escucha con esto, guiar a su familia constantemente, diariamente en la adoración familiar, que hemos hablado muchas veces de eso en nuestras reuniones de familia, la necesidad que tenemos de adorar juntos como familia, leer la palabra de Dios, orar juntos, cantar, ¿sí? Y hermanos, su responsabilidad no era sencilla porque a diferencia de muchos de nosotros que tenemos uno, dos, tres, cuatro, algunos 6 hijos quizás, este hombre tenía 11 hijos. 11 hijos, ¿sí? Y ahora, ¿cuál habrá sido su legado, sí? ¿Cuál habrá sido el legado de un padre que verdaderamente se tomó en serio la responsabilidad que Dios le dio dentro del hogar? ¿Sí? Déjame darte algunos datos acerca del legado que dejó este hombre. En 1900, un autor estudió qué es lo que sucedió con 1400 de los descendientes de Jonathan Edwards y su esposa Sarah. Específicamente, se estudió a 1400, escucha, de los descendientes de esta pareja, de este matrimonio, ¿sí? Y qué es lo que sucedió con muchos de ellos hasta llegar a los años 1900 o el siglo XX como lo conocemos, ¿sí? Dentro de su descendencia se encontraron 13 presidentes de universidades, 13 presidentes de universidades en los Estados Unidos, 65 profesores de universidades, 100 abogados, 100 decanos de la carrera de leyes en los Estados Unidos. Dentro de su descendencia se encontraron 30 jueces, 66 médicos, 80 personas las cuales ocuparon cargos públicos. Entre ellos se encontraron 3 senadores de Estados Unidos. Así también se encontraron gobernadores en diferentes estados, descendientes de Jonathan Edwards, que ocuparon el cargo de gobernadores en diferentes estados, e incluso uno de sus descendientes llegó a ser vicepresidente de los Estados Unidos. Uno de ellos también fue algo así como el tesorero, ¿sí? Dentro de la nación de Estados Unidos. Estuvo a cargo de controlar lo que es la tesorería o el tesoro del Estado en los Estados Unidos. Así también, dentro de su descendencia se encontraron 135 libros escritos por descendientes suyos, más de 100 misioneros, más de 100 misioneros y personas involucradas en las misiones para que el Evangelio llegue a diferentes lugares y se expanda a lo largo de este mundo. Y hermanos, estos son unos cuantos números, porque como dije, esto es un estudio de 1400 descendientes dentro de la familia de Jonathan Edwards, del legado que él dejó. Ahora, no voy a negar que obviamente en su descendencia pues, se pueden encontrar personas las cuales se rebelaron, personas las cuales, como la Biblia misma nos presenta, Dios mismo muchas veces tiene hijos pródigos, pero realmente es sorprendente, ¿sí? El legado y el impacto que puede tener un hombre, no solamente dentro de su familia específicamente, sino que al impactar su familia, el impacto y la influencia que puede llegar a tener un hombre, escucha, en una nación entera, ¿sí? Y ese es el caso, sinceramente, de Jonathan Edwards. El impacto que él tuvo, si bien fue un gran teólogo, un gran predicador, si bien Dios lo utilizó para el primer gran despertar en los Estados Unidos, hermanos, su impacto se mantuvo hasta el 1900 todavía. El impacto de su influencia a través de la familia y el legado que él dejó todavía se podía sentir. Y hermanos, a veces nosotros, lamentablemente, porque no tenemos muy buenas estadísticas muchas veces en nuestros países, pero no entendemos, sí, eso. No entendemos y yo te puedo asegurar de que como hemos visto estas dos posiciones, tanto la negativa como la positiva, tú puedes encontrar
Un padre que hace mal las cosas y cómo se empieza a ver como se empieza empiezan a crecer, ¿sí? Frutos de lo malo que hizo. Y puedes encontrar, como hemos visto en las estadísticas, ¿sí? Criminales, abusadores, suicidios, terribles cosas. Y muchas veces en nuestras familias sabemos eso. En mi familia yo he conocido eso, ¿sí? De que mi abuelo era alcohólico, mi padre era alcohólico. Probablemente, si me pongo a retroceder un poco más, quizás mi bisabuelo también era alcohólico. Mi abuelo no cumplió su rol como padre. Adivina qué es lo que hizo mi padre. Hizo lo mismo. Yo estaba en el mismo camino, de seguir los mismos pasos que mi padre. Pero en oposición, como he mencionado, a veces no entendemos eso, de que la influencia de un hombre de manera positiva puede ser muy grande. Y eso es algo que ni siquiera lo vas a poder ver porque ya vas a ver muerto. Pero no te imaginas lo que Dios puede hacer a través de la influencia de un buen padre, de un buen hombre, el cual verdaderamente cumpla su rol dentro del hogar e instruya a la siguiente generación. Y esto, hermanos, y este capítulo a mí me ayudó mucho, aunque conocía ya un poco la historia de Jonathan Edwards, pero me ayudó mucho a afirmar respecto a este tema, ¿sí? Y a cómo la influencia de un hombre, así como la Biblia nos dice, ¿sí? Dios, por un hombre que ve que sea fiel a su palabra y que cumpla su rol dentro del hogar, Dios va a tener misericordia por 1000 generaciones, ¿sí? Dios va a tener misericordia. Dios va a mostrar su gracia. Pero al mismo tiempo, como he mencionado, la escritura nos presenta lamentablemente el impacto negativo que tienen hombres que no se toman la responsabilidad que Dios les demanda que tomen dentro de sus hogares. Entonces, hermanos, debemos tomar muy bien, muy en cuenta esto, ¿sí? Porque lo que hagamos con nuestros hijos, lo que nuestros hijos hagan, con quienes ellos se casen, hermanos, esto es algo que va a impactar, no sabes a cuántas personas. Va a impactar a nuestras sociedades, va a impactar a nuestra nación, el camino que siga nuestra nación. Y el matrimonio importa, hermanos. Si realmente estamos teniendo una visión multigeneracional, eso significa que lo que vamos a intentar es dejar un legado a las siguientes generaciones. Y hermanos, para dejar un legado a las siguientes generaciones, más vale que nos tomemos muy en serio con quiénes se van a casar nuestros hijos y qué clase de hijos vamos a dejar para que formen familias en las siguientes generaciones. Y hermanos, el autor aquí, si bien nos ha mostrado ejemplos anecdóticos como lo de Jonathan Edwards, como lo de su familia, nos ha mostrado ejemplos estadísticos, ahora el autor va a hacer algo que es muy importante y es mostrarnos que Dios mismo le manda a su pueblo que tenga una visión multigeneracional. Y esto está basado en Jeremías 29. Los que quieran y tengan sus Biblias cerca, quizás puedan ir conmigo a Jeremías 29. Jeremías 29, hermanos, es un pasaje muy importante, sí, pero es un pasaje muy especial porque está el profeta Jeremías lidiando con un problema y una situación especial dentro del pueblo de Israel. El pueblo de Israel va a ser, todavía no había llegado el tiempo, pero iba a ser castigado por Dios, juzgado por Dios, pues se habían apartado de su ley, se habían apartado de sus mandamientos, y entonces Dios iba a enviar a los asirios, después a los babilonios, para que los pongan en cautiverio. Y Dios les adelanta eso y les dice: ustedes van a, van a irse a una nación pagana, una nación extranjera, y van a estar subyugados por ese tipo de naciones. Pero hermanos, Dios también les promete de que los va a volver a traer a su tierra. Dios también les promete que las cosas van a cambiar. Y escucha lo que dice Jeremías 29, versículo 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces Dios, hermanos, en medio sí, el juicio y el castigo que ellos iban a tener que sufrir, al mismo tiempo Dios les dice: pero yo tengo planes para ustedes y tengo buenos planes para ustedes.
Y Dios le dice esto al pueblo y son palabras que deberían haber traído aliento a este pueblo. Pero ahora escucha, hermano, ¿qué es lo que le dice Dios a este pueblo? Al cual Dios le dice, sabes, en el futuro tengo buenos planes para ustedes. Tengo, tengo, tengo pensamientos de paz. Les voy a mostrar mi gracia, les voy a mostrar mi misericordia. Pero escucha lo que Dios le dice a este pueblo, que hasta que lleguen esos planes, hasta que lleguen esos días buenos, ¿qué es lo que este pueblo tiene que estar haciendo? En medio de la tribulación, en medio de que están en cautiverio, en medio de que los babilonios los han esclavizado en cierta manera, han destruido su nación. Escucha lo que Dios les va a decir. Eh, Jeremías 29, versículo 6. Desde el versículo 5 voy a leer, ¿sí? O desde el versículo 4 mejor. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia. Ahí está lo que les acabo de mencionar, el castigo, el juicio de Dios contra este pueblo, el cual Dios mismo utilizó a los babilonios para que sean deportados, ¿sí? de su nación y sean llevados a una nación pagana. Y escucha lo que Dios le dice, pero a este pueblo. Edificad casas y habitadlas, y plantar huertos y comed del fruto de ellas. Hermano, estas son expresiones que si tú recuerdas lo que dice Génesis capítulo 1, capítulo 2, son expresiones muy parecidas. Cuando Dios a Adán y a Eva los crea y les dice que fructifiquen, trabajen por su familia para generar recursos, tengan hijos. Eso es muy parecido, ¿sí? Y recuerda esto, Dios le está diciendo a este pueblo, yo tengo buenos planes para ti en el futuro. Ok, entonces yo tengo buenos planes, dice Dios, para el futuro, pero tengo cosas que quiero que ustedes estén haciendo aquí ahora. ¿Qué es lo que tienen que estar haciendo? Edifiquen casas, edifiquen hogares, edifiquen familias, habitadlas, plantad huertos, comed del fruto de ellos, trabajen, esfuércense. Y ahora escucha el versículo 6. Casaos, engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos y no os disminuyáis. Escucha, esto es muy importante, hermano, porque espero que este pasaje te abra los ojos como me los ha abierto a mí, a la responsabilidad multigeneracional que tú y yo tenemos. Sí, ahora las cosas están mal, hermanos. Ahora las cosas están complejas. Ahora las cosas son difíciles. Pero yo sí creo en un Dios que cumple sus promesas. Y yo creo en un Dios que dice que sí, las cosas pueden mejorar y yo voy a tener misericordia de 1000 generaciones suyas si guardan mis mandamientos y me aman. Pero hermano, escucha, Dios le dice a este pueblo, yo tengo estos buenos planes para ti, pero tal vez, escucha, y no tal vez, tú no vas a disfrutar de esos beneficios, de esa paz, de esa tranquilidad, de esa gracia, de esa bendición. Lo que Dios le está diciendo aquí al pueblo de Israel es de que van a ser sus hijos, van a ser las siguientes generaciones. Sí, Dios va a cumplir sus propósitos de que las cosas mejoren. Sí, Dios va a cumplir sus propósitos de que la nación viva en paz, de que las cosas vayan mejor. Pero más adelante, con las siguientes generaciones. Tal vez a ti y a mí, hermano, no nos ha tocado vivir en esa generación. Más bien nos ha tocado vivir como en la generación de los judíos, como en Babilonia, en cautiverio, en medio del paganismo, en medio de la idolatría, en medio del pecado, en medio de la inmoralidad. Pero las cosas pueden mejorar, yo te puedo asegurar que pueden mejorar. Como Dios le dice a este pueblo. Pero ¿cómo van a mejorar? Dios le dice a este pueblo, preocúpate por tu familia. Trabaja, esfuérzate, cásate, ten hijos y cría a sus hijos. Porque estas generaciones son las que van a recibir esa bendición. Estas generaciones bien criadas, esas generaciones por las cuales tú estás trabajando ahora, ellas van a ver los frutos de lo que ahora se está sembrando.
Y escucha, Dios le dice eso, casaos, engendrad hijos, dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas y multiplicaos ahí y no os disminuyáis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogar por ella a Jehová porque en su paz tendréis vosotros paz. En la historia del pueblo de Israel se conoce de que esta generación que fue deportada a Babilonia, que vio su nación destruida, no fue la generación que disfrutó esos pensamientos de paz que Dios les dijo en Jeremías 29. No fue esa generación, fueron las generaciones futuras. 70 años después iba a haber una generación que iba a ver a su pueblo volver a su nación. Y 150 años después se iba a ver una nación completamente distinta después de lo sucedido con Nehemías y Esdras. Y hermano, esto es muy importante porque lo que te demuestra ese pasaje es de que Dios mismo tiene una visión multigeneracional. Dios mismo tiene una visión para el futuro. Y hermanos, esto, la verdad creo que mucha gente que no tiene una buena percepción de la segunda venida de Cristo comete graves errores. Porque algunos dicen, ay, es que Cristo ya va a venir, entonces, ¿para qué preocuparnos? ¿Sí? Porque creen que Cristo ya va a venir. Sí, Cristo, escucha, podría venir hoy día mismo, si Él quisiera, ¿sí? Y la verdad, qué pena y qué vergüenza que encuentre a la iglesia como está y a las familias como están. La verdad sería una pena y una vergüenza, sinceramente. Si bien es una alegría que regrese, pero en el estado en el que las cosas están, realmente es, es- es una pena. Pero mucha gente dice, "Ah, Cristo ya va a volver", sí, por eso se vuelven negligentes con el aquí y el ahora, negligentes con el qué va a pasar más adelante, porque Cristo ya va a volver, sí. Y esto, hermanos, sabemos que en el Nuevo Testamento hubieron personas que cometieron ese error. Pablo le va a tener que escribir a esas personas, segunda Tesalonicenses, primera Tesalonicenses, Pedro le va a tener que escribir a esas personas en su segunda epístola, porque hay personas que creen que ya iba a venir, ¿sí? Pero hermano, sí, Cristo dijo que iba a venir y ya han pasado 2000 años. Y podría venir hoy día, esa es la verdad. Como también, hermano, podría venir de aquí a 1000 años, a 500 años, a 2000 años, a 5000 años. Y hermano, esto es bien importante, sí, porque por algún motivo Cristo nos dijo, nadie sabe el momento de mi venida. Porque lo que la Biblia nos manda es que nos preocupemos. ¿Qué es lo que va a pasar con mis hijos, con mis nietos? ¿Qué va a pasar con las siguientes generaciones? Y yo ahora debo edificar casas, yo ahora debo esforzarme, yo ahora debo casarme, tener hijos, preocuparme por quién mis hijos se casan. ¿Para qué? Para que ellos en las siguientes generaciones disfruten bendiciones, la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Como hemos visto en este mismo capítulo, nosotros tenemos la responsabilidad de plantar árboles que quizás ahora no los vamos a disfrutar, pero más adelante ellos sí los van a disfrutar. Y es eso lo que Dios le dice al pueblo de Israel ahí. Le dice, yo tengo buenos pensamientos para ustedes, sí, pero ustedes tal vez no van a disfrutar eso. Van a ser sus hijos. Van a ser el legado que ustedes dejen para más adelante. Y hermano, esto es muy importante, ¿sí? Y Dios en ese pasaje, por si acaso, le da la responsabilidad a los padres de que sean ellos los que les den esposos a sus hijas, esposas a sus hijos. El versículo 6 de Jeremías 29 no podría ser más claro cuando Dios le da esta responsabilidad a los padres. Ustedes, dice, encuentran esposos para sus hijas y para sus hijos esposas. Y hermanos, como he mencionado, el autor también lo dice acá, nosotros quizás nos ha tocado vivir lo que los judíos estaban viviendo en Babilonia, un lugar pagano lleno de ídolos. Los judíos han tenido que vivir en un momento en el cual se sacrificaban a los niños, ¿sí? Pero Dios les dice, hay esperanza para las siguientes generaciones. Hagan lo correcto, tengan hijos, encárguense de edificar casas, hogares, cásense. Y hay esperanza para las siguientes generaciones. Y nosotros, hermanos, vivimos una época así, en la cual se sacrifican niños, estamos rodeados de idolatría y todo eso. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo para que las cosas cambien?
Tal vez no vamos a lograr tú y yo que las cosas cambien radicalmente en nuestra generación. Pero hermano, eso no significa que no podamos trabajar para que en las siguientes generaciones ellos puedan provocar un cambio mucho más profundo que claramente nuestra sociedad necesita. Y los padres, hermanos, tienen que tomarse la responsabilidad de velar porque las siguientes generaciones estén bien. Como ya hemos repetido varias veces, pero una vez más lo voy a hacer. Es más, les voy a citar lo que el autor dice acá, ¿sí? El autor dice, yo creo que los padres tienen la responsabilidad dada por Dios de mirar con quién sus hijas se van a casar y de criar hijos que sean dignos esposos cuando les llegue el momento. Y hermanos, los padres y la iglesia también, y es lo que vamos a ver en este libro, es de que debemos buscar criar hombres. Primero esto, ser los hombres según el estándar que Dios quiere que seamos. Criar hombres que cumplan el estándar que Dios tiene para un hombre devoto y velar porque nuestras hijas se casen con hombres que cumplan ese estándar. Y hermanos, el autor dice aquí algo que me parece muy importante y que lo voy a repetir una vez más, ¿sí? No tenemos por qué conformarnos con algo más bajo que el estándar que Dios nos ha dado. En la sesión pasada hemos visto qué es lo que Dios requiere. Vamos a ver eso mucho más profundo en los siguientes capítulos. Pero hermanos, ¿por qué nos tendríamos que conformar con un estándar más bajo? Eso sería más bien volver a repetir los errores de las generaciones pasadas, que lamentablemente los padres han dejado que sus hijas se casen con quien quieran y que sus hijos no sean instruidos de tal forma que puedan cumplir el rol de padres y de esposos como Dios lo demanda. Y ahora, hermanos, si vamos a cambiar las cosas, sinceramente, debemos buscar, y eso es lo que vamos a hacer en todo este libro y en todo este estudio, buscar cuál es el estándar, qué es lo que Dios requiere y exigir que se cumpla eso. Exigir que si un hombre se quiere casar con mi hija, tiene que cumplir ese estándar. Yo, como esposo, debería estar ejemplificando, debería estar mostrando a la siguiente generación ese estándar que Dios tiene para mí. No perfecto, nadie va a ser perfecto, pero se puede ver claramente cuando un hombre está siendo devoto y está buscando cumplir lo que Dios le manda. Entonces, hermanos, nosotros tenemos un lugar que cumplir acá como padres. Y ahora a las hijas, por si acaso, tampoco estamos aquí alegando de que ahora los padres van a hacer matrimonios arreglados o algún tipo de, alguna cosa de ese tipo, sí, para nada. Pero las hermanas junto con sus padres, las hijas junto con sus padres deben buscar que tener una pareja y entrar en una relación de matrimonio que, según los estándares que Dios ha puesto. Y el autor aquí presenta algo que es bien tierno en cierta forma, porque una de sus hijas menciona de que al ver cómo un matrimonio se estaba disolviendo, al ver cómo un matrimonio de una pareja que ellos conocían se destruyó, su hija lo miró a su papá y le dijo, padre, realmente estoy muy feliz de que tú seas el que vaya a escoger la pareja que yo vaya a tener. ¿Por qué? Porque su hija sabía de que su padre iba a estar involucrado en eso. Ahora, si bien, hermanos, por si acaso no estoy alegando, una vez más lo repito y lo aclaro para que luego no me levanten falsas acusaciones, no estoy diciendo que los padres ahora tienen el derecho de arreglar matrimonios sin el consentimiento de sus hijas, no, para nada. Pero lo que sí estamos diciendo es de que las hijas no tienen el derecho de arreglar matrimonios sin el consentimiento de sus padres, eso sí. ¿Mm? Y los padres, junto con las hijas, lo que tenemos que hacer, junto con nuestros hijos, nuestras esposas, es ver cuál es el estándar que Dios tiene y exigir eso, para que las siguientes generaciones no cometan los errores que esta generación ha cometido y las anteriores. Para que las siguientes generaciones, hermano, no vivan en la inmoralidad, la corrupción, el pecado que ahora estamos viendo. Que como hemos mencionado y como hemos mostrado en esta sesión, es producto, hermano, de la falta de padres y de familias firmes, de familias que verdaderamente están edificadas en la roca que es Cristo.
familias que verdaderamente estén cumpliendo el rol que Dios les ha dado. Y hermanos, sinceramente este primer capítulo ha sido más o menos como una introducción y espero que hermanos les ayude a entender la importancia que la familia tiene y la importancia de ampliar nuestra mirada a qué es lo que vamos a dejar en este mundo, qué es lo que va a pasar con las siguientes generaciones y cómo debemos tomar cartas en el asunto, ¿sí? Respecto a los hijos que criamos, respecto al ejemplo que estamos dando como esposos, como padres, y respecto a los esposos que vamos a permitir que nuestras hijas tengan, ¿sí? Vamos a concluir con esto, hermanos. No sé si hay alguna pregunta. La próxima sesión, en 2 semanas, vamos a ver acerca del ministerio de la familia. Em, Vamos a hablar del matrimonio, sí, perdón, vamos a hablar del ministerio del matrimonio, no de la familia. Vamos a hablar del matrimonio, qué es el matrimonio, cómo Dios lo ha creado y vamos a profundizar en el tema ahora del matrimonio.